Está corriendo. Bienvenidos al final de la pantalla, al primer episodio de este nuevo podcast. Les habla Ismar Guerrero. Conmigo está Edgar Roca. Uy, estoy nervioso. Primera vez que hago esto. Las primeras veces siempre son raras. Y bueno, es divertido porque va a ser divertido, porque vamos a hablar de algo que nos gusta, porque el tema de hoy además es chéverísimo. El cine además da para hablar todo un año y más, por horas, pero nosotros vamos a tratar de que sea lo más entretenido y concreto posible para que no se fastidien y nos escuchen semanalmente en todos los capítulos que hagamos. Vamos a hablar el día de hoy del cine, de la muerte del cine. la muerte, el final del cine Gracias al streaming o la transformación del cine. también. Sí, bueno, digamos el tema o la discusión que ha estado en boga, que yo creo que además con cada año que ha pasado se ha ido como incrementando el interés y la incertidumbre también de qué va a pasar, de qué va a pasar en la industria y qué va a pasar en el arte en sí mismo, es bueno, con el fortalecimiento, la fuerza del streaming como tal, versus a la exhibición en salas tradicionales, en formatos, bueno, tradicionales tendríamos que ponerle en comillas porque ya estamos, digamos, viviendo la transformación de lo que fue el celuloide al digital. Entonces, bueno, ahora es el paso de la sala exhibición como tal, cuál va a ser su permanencia en el tiempo, cuánto tiempo más le queda, o si va a haber una transformación o si completamente se va a pasar a nuestras salas o cuartos en nuestra casa. Y ¿sabes qué siento? Que esta discusión, hay un lugar puntual, al menos en lo que he revisado y leído, que yo digo, esta gente tiene un punto a favor en esta lucha, que son el público y los realizadores mexicanos. Uh-huh. A mí me sorprende escuchar a un hombre que se ha ganado 2 premios de la Academia, como González Iñárritu, o actualmente el mismo Alfonso Cuarón, en estas cruzadas o en este apoyo a rajatabla al streaming. Por encima, por ejemplo, los grupos americanos como Nolan, como Sofía Coppola, uh-huh, como Tarantino, que defienden incluso el celuloide. O sea, vamos a hablar más allá del tema de la exhibición. México, no sé si es como un grito hacia lo que nos pasa en el continente, uh-huh, es no querer ir a ver una película que ya no es en 35, sino que a veces te colocan las mismas copias, una copia Blu-ray y no te interesa verlo así, sino quieres verlo en mejor calidad. Y si bueno, el streaming te da la misma calidad que te está dando el cine, la calidad Blu-ray o la calidad, no sé, 1080, porque en esas partes técnicas no soy muy ducho, muchos van a preferir estar en su casa, poder darle pause, ir al baño, a la cocina, regresar. Uh-huh. Hay una cosa también como de practicidad versus la cosa romántica, uh-huh, que es también ir a ver todo el ritual, estar en una sala oscura donde ya la gente usa el teléfono, se toma fotos, no coloca en silencio el teléfono. Todas esas cosas van justamente en esta discusión y en este tema de por qué la gente se ha ido desencantando de lo que era el ritual de ir al cine y prefiriendo el streaming o incluso la piratería, el descargar películas y tal. Claro, pero bueno, lo interesante precisamente cuando se estudia el fenómeno latinoamericano, la gente de Movie destacó de que precisamente el desafío que tiene Latinoamérica primero es la poca penetración de banda ancha que hay en la región comparado en otros países o en otras regiones, y el tema de la piratería. Pero dicen que lo que es OTT, que es Over the Top Media, que es precisamente Netflix, Amazon Prime, todos estos servicios, dice, está ganando fuerza. Entonces es interesante que cuando la gente tiene la opción, digamos, una opción legal de adquirir contenidos o de disfrutar contenidos, están inclinándose a ella, porque además el tema, digamos, de piratería te genera un tema de ocupación de un espacio físico, bien sea el DVD que vayas a tener o el Blu-ray, o de espacio físico digital, o sea, te quita megas en tu almacenamiento en tu computador, mientras que en estos servicios tienes allí el acceso a todo este banco de información o todo este banco de contenidos, pues, que van a estar disponibles para ti. Y también es el tema del acceso. Entonces la gente
es como mucho, es un tema, sí, que es de accesible, o sea, más accesible estar en mi casa, ver una película y a tener que salir, a tener que trasladarme. Y hay ciudades que incluso no tienen salas de cine, entonces tampoco se les puede cortar, ¿no? Pero igual la experiencia cinematográfica es algo que yo siento que se va como transformando o reinventando. O sea, cada era está viviendo como esa transformación, como lo vivieron del cine mudo al sonoro, que también en un momento se vio como que el cine sonoro era la muerte del cine, porque el cine en su máxima esencia era la imagen. Claro. Entonces, bueno, ha sido interesante ver esta evolución y igual llama la atención aristas como más extremas como Steven Spielberg, que dijo que para él eso es televisión, para él no es cine. Para él no concibe que la exhibición fuera de un espacio que no sea propiamente el de la sala, que digamos que es eso. Y bueno, la opción que tuvo Cannes también en este año, donde pusieron, digamos, como ese vetaron a todas estas películas que no habían garantizado su exhibición en cines, que también se vio un poco extremo porque no necesariamente todas las películas que concursan en Cannes muchas veces ni siquiera tienen distribuidores, es decir que o sea, son estrenadas en esos grandes teatros, pero no se garantiza luego la vida de esas películas, efectivamente, que vayan a tener una corrida en una sala comercial o de exhibición. Y que eso viene de un año antes, ¿verdad? De lo que pasó con Almodóvar cuando era presidente en Cannes del jurado. Sí, los comentarios, exacto, que también había dicho, y bueno, luego salió de que Almodóvar iba a hacer una serie en Netflix, entonces era un poco, bueno, echándose para atrás de lo que había dicho. Entonces, bueno, es interesante estas, digamos, aristas que surgen en torno al tema, ¿no? Y obviamente ellos están hablando de lo que les compete, pues, y también es interesante oír a los nuevos realizadores lo que tienen que decir al respecto y sobre los espacios que han ido ganando, ¿no? Claro. Entonces ahora vemos como estos grandes directores que tienen esta posición. Steve McQueen recientemente también tuvo una posición bastante cerrada, el tema de que él no concebía que se visualizara su película en un teléfono, en la pantalla de un teléfono, que es el dispositivo en el que muchas personas pues obviamente tienen acceso. Y bueno, y aunque se transversaron un poco las palabras de Christopher Nolan, él dice que lo que él busca es que exista una coexistencia de ambos, o sea, que exista la sala y que exista el streaming, porque ciertamente hay cosas de la experiencia en sala que no se pueden replicar cuando estás en casa, cuando tienes un montón de distracciones, cuando tienes el teléfono en la mano. O sea que es la idea de que puedas contar con ambos espacios y puedas escoger cuál es el espacio hacia el que más te inclinas, puedas tener la posibilidad, la libertad de elegir. Claro, y yo creo que ya eso nos viene mostrando que pensar o decir que las salas de cine van a desaparecer o que el cine murió es probablemente exagerado. También hay otros realizadores de vieja trayectoria o de bastante trayectoria como Scorsese, que compara el hecho de ir al cine como ir a la iglesia, ¿sabes? La religión se fundó hace 2000 años, pero tú sigues yendo al cine o sigues yendo a la iglesia, mejor dicho, de un tiempo por acá, y eso no pasa así en televisión la misa. Y la gente creo que va a preferir ir a la misa a verla por televisión. Exacto. Entonces entra allí el debate, y creo que lo más equilibrado es eso que piensa Nolan, ¿no? Que deben coexistir. Y creo que eso va a ser como pasó con el libro también, por ejemplo. Claro. El formato papel, el formato digital, y aquí siguen. Los libros se siguen vendiendo. Nosotros cada vez más los seguimos viendo por teléfono o en la computadora, pero eso no ha dejado o no ha hecho que dejen de publicar, ¿no? De imprimir libros en físico. Sí, yo creo que yo puedo entender un poco, digamos, más la posición de Netflix en el sentido de que quiere que salgan sus contenidos a tiempo y no le interesa la ventana de exclusividad que le pueda otorgar a las salas de exhibición, pero siento que ahorita falta un poco qué ofrece el exhibidor para renovarse, o sea, qué ofrece la sala comercial para atender, digamos, estos nuevos tiempos. Allí es donde yo he soñado que a lo mejor una cadena como Netflix, que en este momento es la más poderosa o la más importante, que además tiene la apertura de traerse, de llamar a realizadores, no importa la trayectoria, si sean operaprimistas, gente muy joven, y darlos a conocer a nivel mundial, además, porque esa es la otra, la pegada que tiene a nivel de exhibición o la distribución que maneja esta modalidad de streaming, es tan grande que hace que desconocidos, desde su primera obra
sean reconocidos de inmediato a nivel mundial. Entonces Netflix, yo soñándola un poco, siempre he pensado que va a comprar salas, que tú me mencionaste que estaban en conversaciones con un circuito en Los Ángeles, ¿cómo se llama? Landmark, creo que Landmark. Exacto, para ellos, me imagino, fastidiados por todas estas limitaciones que le he puesto, Cannes, que le pone la academia. Bueno, comprarlo, vamos a comprar todo esto que me lo puedo comprar y voy a poner mis películas. Vamos a invertir en este negocio que arruinamos. Sí, pero a lo mejor hasta lo innovan, porque yo te digo, ellos tienen el poder económico para innovar en ese sentido y hacer que ¿sabes? Poder ir a una sala donde la programación sea todo lo que está en el catálogo de Netflix, es una maravilla, y no ir a tu salita tradicional donde lo que hay es las películas que puedan programar según la cantidad de salas que tenga, ¿no? Entonces que eso te dan 9 películas, digamos, 9 películas maneja cada cine. Aquí puedes manejar todo el catálogo de Netflix, puedes ver hasta series si no quieres ver cine, en las mismas salas, en el mismo, tan poderosas como son las salas de cine. Entonces en el mismo espacio, quiero decir, pero con la promoción de esta empresa. Claro, pero eso, digamos, lo que han puesto en práctica ahora, que la gente lo ha visto como que simplemente en Netflix a regañadientes sacando películas en sala, ha sido un tema también de que ellos no son una empresa que ha sido muy transparente. Sí, es verdad. No hablan de vistas, de cuántas personas efectivamente están viendo el contenido, de cuántos minutos están durando, digamos, o sea, de viendo la película completa, o simplemente le dieron play y ya pasaron a otro contenido, una serie. No hablan de presupuestos, no hablan, o sea, siempre lo que se conoce es como las cifras de inversión general que Netflix está haciendo. Entonces se siente como que no sé, que está tratando de abarcar una gran cantidad de contenido para convertirse prácticamente en el sinónimo de contenido audiovisual, pero entonces no hay unos esfuerzos de visualización. Me pareció interesante que en Toronto entrevistaron a Greengrass, que tiene la película 22 de julio, que se estrenó en Netflix, y él hablaba en su momento de que no, es que nosotros, lo que soy yo, Alfonso y Martín, nos sentábamos con Netflix y nos pusimos a hablar y tenemos planeado un plan de exhibición y de cómo va a salir la película y cómo va a ser estrenada. Se estrenó 22 de julio en creo que casi ninguna sala de cines, y la exhibición o la presencia, la visualización de la película en la página de Netflix no se podía encontrar, no había un banner, no había nada que le hiciera llegar a la persona directamente el contenido. Entonces tú abarcas esta gran cantidad de contenidos, ¿para qué? Para tenerlos allí en un banco y tenerlos allí almacenados, y no los vas a visualizar y no los vas a promover y no los vas a difundir, a menos que tengas que estar demasiado metido en el tema, como lo está haciendo Alfonso Cuarón, pues, que él ha estado haciendo como todos estos esfuerzos, porque bueno, él cree también en este tema de esta coexistencia, que es interesante, porque él decía, bueno, la protagonista de mi película, Yalitza Aparicio, es de una ciudad, un pueblo tan remoto, que ella al cine más cercano le queda 3 horas. Por eso ella está feliz de que la película llegue, porque en Netflix ellos sí la van a poder ver a través de Netflix. Uh-huh. Y van a poder hacer como toda esta exhibición especial en su pueblo. Entonces, bueno, es interesante cómo estos caminos, pero al mismo tiempo, ¿está Netflix realmente interesada en promover estos contenidos, en difundir estos contenidos, o simplemente en promover a aquellos que considera que les va a asegurar un premio, una estatuilla para tenerlo allí? Porque bueno, al fin y al cabo son una empresa, no son de entretenimiento, son una empresa de tecnología. Es una compañía de streaming, su centro es la tecnología, y en eso es en lo que se avanza, no es un estudio como tal. Quieren posicionarse también como uno, pero no tienen como o sea, el impulso que tienen las series no es lo mismo que ha vivido, que se ha percibido con la rama de televisión, con la excepción de Roma. No es lo mismo que pasó con Beast of No Nations de Cary Fukunaga. Entonces ha sido interesante esas concesiones que tiene que hacer el realizador cuando entra en negocio con Netflix. O sea, él lo que decía Dee Reese de Mudbound, uh-huh, que fue la película que, digamos, logra romper la barrera con todas estas nominaciones que logró conseguir. Una excepción a la regla.
Casi. Exacto, pero entonces ella decía, bueno, cuando yo llevo mi película a Sundance, Netflix es la que me ofrece obviamente un mejor trato, o sea, un mejor acuerdo. Además, bueno, la garantía de que su película iba a ser exhibida también en cines, también tuvo la misma corrida, pero son muy mínimas las salas a las cuales obviamente acceden, que no tienen esta ventana de exclusividad que exigen pues las otras. Y bueno, pero la película no se podía conseguir en la página, aun cuando era el fin de semana de estreno. Entonces, es este tema, ella, digamos, logró posicionar su película a propósito de la calidad de la película, del apoyo de la crítica, de los premios que obviamente estaba recibiendo en ese momento. Pero, ¿qué queda entonces para los otros directores? Eso también es interesante. Este año, digamos, el Mudbound de este año, en el sentido de que fue adquirido fue adquirido previamente de Sundance, pero estuvo en Sundance, que es Private Life de Tamara Jenkins, vivió lo mismo. La película llegó al servicio, se estrenó un par de salas en Los Ángeles, Nueva York, los únicos mercados donde llega, y tampoco se podía conseguir. Entonces es la concesión que tiene que hacer y también que no va a tener vida en un formato home video, que es la otra preocupación que está generándose ahora. Es decir, estas películas van a existir solamente en Netflix, solo en los servidores del servicio, pero no vamos a tener la capacidad de tener, un DVD o un Blu-ray de la película con material extra por parte del director. ¿Hasta qué punto llega este nivel de adquisición que hace Netflix de estos contenidos? Pues? Yo creo que eso se va a ir desarrollando. Yo creo que una buena muestra de eso es que se sentaron con tipos duros como Scorsese, como Cuarón, ¿cuál fue el otro? Con Greengrass. Con Greengrass. O sea, y escuchar, seguramente Scorsese, que es un tipo súper académico, planteó alguna de estas limitantes o cosas que tú dices que son buenos y estoy seguro que Netflix lo va a poder solucionar. Yo confío en que ese equilibrio va a llegar. ¿Tú confías en Ted Sarandos? ¿Tienes toda tu fe depositada? Sí, porque sabes que lo que le viene a ellos en este momento y gracias al devenir de los tiempos, no sé cómo llamarlo, es que tienen que ser más abiertos de lo normal. Ya el planeta no aguanta la cosa cerrada. Yo soy de las personas que cree fielmente incluso en la gente y en la humanidad, y aunque siguen pasando cosas horrendas, yo estimo que dentro de 100 años el mundo va a ser mejor de lo que es ahorita. Si el calentamiento global no acaba con nosotros. Y tú mismo lo decías, yo creo que lo vamos a lograr. Yo tengo en mi cabeza y eso que no me gusta, no veo muchas películas de Disney, pero en mi cabeza sí actúa esa parte así de que todo va a estar bien, todo va a salir muy bien y va a mejorar y la gente va a aprender de los errores y van a pasar cosas horribles porque inevitablemente van a pasar cosas horribles, pero creo que a la larga triunfa lo correcto. Yo no voy a hablar así del bien o lo mal, o lo malo o lo bueno, sino lo correcto, lo que pasa es lo mejor. Ahí me pongo espiritual y empiezo a pensar en otras cosas. Pero tú lo hablabas de que cuando arrancó el cine sonoro, la gente pensaba también como sí, la alarma. Me haces incluso pensar en los 50, cuando prácticamente nace la movida indie con John Cassavetes y aquel famoso programa de radio donde él dijo, mire, los estudios me tienen tan cansado que si ustedes empiezan a mandar unos aportes en dólares a esta emisora de radio, yo puedo hacer una película con lo mínimo. Y al día siguiente llegaron no sé cuántos cheques. El primer Kickstarter fue de John Cassavetes. Sí, John Cassavetes, que tú dices, bueno. Y así, la gente va como aprendiendo. A medida que va pasando el tiempo, el mundo va aprendiendo de lo que va cada cosa. Y en este momento la gente... Esta situación que está pasando con el streaming tiene que ver con el negocio y con la parte del negocio que no entendíamos, que es la exhibición y la distribución. Porque nosotros, recordemos que siempre pensamos en esto como el entretenimiento y a veces como que la parte artística, pero no, hay una parte de negocio que es exhibición, que es distribución, y ambas las toca el streaming ahora con el cambio del tiempo, el pasar de los años, ¿no? Y esto nos va a llevar a ser una sociedad todavía más sólida y de conocer y saber todo lo que estamos viendo y hablando, y el que no entre en ese tren, el que no se suba a ese tren, se va a quedar por fuera, no va a poder avanzar en lo que quiere avanzar. Y eso es incluso una crítica a lo que realizamos en Latinoamérica, ¿sabes? Los productos que hacen en tu país tienen cabida en una plataforma A1 o top
como Netflix. ¿Cuántos de los que se presentan en las salas de cine? Porque ahí el mismo Iñárritu, claro, Iñárritu habla desde sus 2 Oscars, pero tiene razón cuando dice que a veces mucho de lo que tú ves en el cine actual es casi que contenido para televisión. No tiene mayor misterio, no tiene mayor gusto, no te hace querer ir a pagar otra entrada para ver ni a recomendar eso. O sea, la ves en televisión, o si la ves pirateada, mejor, casi que te dice Iñárritu. Y en eso tiene también razón. Y nosotros como realizadores tenemos que evaluarlo y analizarlo, concientizarlo y decir, bueno, tenemos que trabajar para un público que ahora consume esto, una empresa que, bueno, ya no son los estudios, están este tipo de empresas y quizás las otras que vengan después de Netflix, hacerle la competencia, que ahorita está sin competencia, pero me imagino bueno, que aparecerá. Viene Disney a decir... Viene Disney. Y en España funciona muy bien Olefix, creo que se llama. Que pasa como lo que principalmente monta son cine español. Claro, pero yo siento que como uno de los panoramas oscuros, que, o sea, que digamos, esta no es rendición, pero sí es el dejarlo todo, digamos, en las manos de los servicios, lo vivieron ahorita con el cierre de Filmstruck, que era un servicio de streaming de cine clásico que tenía acceso a unos archivos cinematográficos increíbles, entre ellos uno de los más grandes, que digamos que es el de Warner, el de TCM como tal, Turner Classic Movies, y el servicio cerró. Su anuncio lo hizo como 3 semanas antes de cerrar. Todos, digamos, los críticos o los que tenían acceso y tenían sus cuentas, yo creo que, bueno, esa gente hizo maratones para tratar de ver toda la cantidad de contenidos, y Guillermo del Toro se movilizó con varias campañas, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, ¿cómo podemos hacer para salvar el servicio? Pero no estaba de las manos de ellos, porque ¿qué pasa? Warner fue vendida, quien la compró fue AT&T, y AT&T una de las primeras cosas que dijo era que se iban a sentar a reevaluar qué era lo que, digamos, los activos pues de la empresa. Y el anuncio que se hizo cuando se dijo, bueno, Filmstruck será salvada, no, Filmstruck no va a ser salvada, sino que Warner decidió que esos archivos que ellos tienen van a crear 3 servicios de streaming distintos. Entonces tú antes tenías uno, hacías un pago único anual, ahora vas a tener que pagar por 3 servicios. Entonces también eso es lo que, digamos, genera esa incertidumbre, porque entonces los contenidos tienes acceso a ellos, pero no, o todas estas historias de horror de la gente que compra entre comillas, la película en iTunes, y después de determinado tiempo se mudan o cambian de región, la película desaparece de su banco de datos. Entonces es el tema de que tal vez, y yo siento que es el temor que tienen algunos directores, es si vamos a perder el tema del almacenamiento físico, porque lo que nos ofrecía, digamos, el celuloide, y de cierta manera ofrece también el DCP, por así decirlo, es que tenemos un archivo físico en el cual, o sea, vamos a poderlo seguir duplicando, pero no va a quedar en estos servidores donde viene Skynet y acaba con todo. Entonces, bueno, es interesante porque además el modelo Netflix también generó cierta incertidumbre cuando se dio a conocer de que ellos le exigen a los realizadores trabajar en digital. Es decir, si queda Netflix marcando la pauta de los contenidos, significa que desaparecen los otros formatos, porque Netflix está exigiendo que sean digital. La balada Buster Scruggs de los Coen, que es la más reciente película, que es una película que sale con Netflix, creo que es de las primeras que ellos trabajan en digital. Bruno Delbonnel fue el director de cinematografía. Entonces, bueno, es este temor que existe, porque hay cosas que sí valen la pena que sean preservadas y que puedan existir, pero si la fuerza comercial, el puño comercial es mucho más fuerte y aplastante, entonces ¿qué esperanza le queda? Por mucho de que se reúnan estos grandes a tratar de salvar lo que se pueda, bueno, su alcance va a llegar hasta cierto punto, pero no puedes luchar mucho contra una multinacional, pues una transnacional. Bueno, entonces, yo creo que ahí también es la responsabilidad entonces del realizador, de colaborar, y ellos, claro, la preocupación está bien, pero no puede ser todo, tienes que también aportar soluciones a esos casos. En Venezuela tenemos una polémica
similares. Nosotros no podemos ver en ninguna parte una película que fue éxito de taquilla en 1983 en buena calidad en ninguna parte. O sea, puedes conseguir una copia de la película en YouTube de alguien que montó eso ahí, que es piratería. La puedes ver ahí, la puedes ver como una copia de un VHS, una cosa así. ¿Sabes? Porque las instituciones oficiales y los mismos realizadores, cuando estaba nada más el 35, nadie pensó en preservar, en conservar, y eso que existían las instituciones como la Cinemateca, por ejemplo. Y no existen. Se han perdido películas de los 60 y estoy hablando cosas nuevas. Porque nosotros podemos ver en calidad Blu-ray, que cosas que se hace en la industria americana, por ejemplo, el Casablanca, que es del 40, y no puedo ver Homicidio Culposo, que es una película venezolana del año 83, en buena calidad, en ninguna parte. Es que ni siquiera la puedes ver en la Cinemateca, porque no tienen como, ya no hay 35, ¿dónde proyectar 35? ¿Dónde pones el de 35 que está ahí, que se está perdiendo, eso ha estado siempre y es parte también del trabajo que tiene que hacer el realizador, cuidar y, bueno, preocuparte tú, porque si es tu obra, procura... Aquí hay un realizador venezolano que hizo en 15 años de carrera 14 películas, y de las cuales como 8 de ellas están desaparecidas porque los 35 milímetros lo dejó en casa de una mujer, tenía otra familia y la otra familia como que tenía la otra parte, entonces una la pasó, y cuando él murió, una pasó a la Cinemateca, pero la otra está desaparecida, las otras películas, y tú dices, ¿en serio esto pasa? Bueno, también somos seres humanos, ¿no? Y de ahí hay que partir, como te digo, somos seres humanos, y el ser humano tiene que vérselas con estas situaciones y o avanzar, mejorarlo, o pasar desgracias, como perder una película que más nunca sepas de ella, para que entonces se creen los canales y el método para que puedan preservarse y conservarse en el tiempo. Sí, para quedarnos con ese patrimonio. Es que, bueno, yo creo que ante las posiciones, digamos, extremas a favor digamos, a favor completo del streaming o en contra del streaming, yo creo que, bueno, hay que flexibilizarlo precisamente para ver como que, bueno, todas estas aristas. Ciertamente la experiencia en cine hay que preservarla por las cosas que nos ofrece como espacio. A mí en una mesa redonda recientemente de Los Angeles Times hablaban Spike Lee, Ryan Coogler, Alfonso Cuarón, estaban reunidos, y Ryan Coogler hablaba de que él, para una experiencia que muy preciada, es cuando vio Malcolm X en cine. Él dice, yo estaba sentada a las piernas de mi papá porque el cine estaba tan lleno que no había espacio, y decidimos resolverlo así. Y eso es una experiencia inolvidable para mí, o sea, ver a esta figura mítica de la lucha de los derechos civiles en esta, bueno, película maravillosa de Spike Lee. Él dice, eso es un recuerdo que yo siempre guardaré. Yo creo que todos tenemos una experiencia en cine que siempre apreciaremos con mucho cariño, pues, o sea, siempre la recordaremos y siempre será como un momento mágico. Entonces entiendo la pasión que existe por tratar de preservar esos momentos, y que las generaciones, o sea, las nuevas generaciones sigan teniendo la oportunidad de tener un acercamiento a ese tipo de experiencia, pues, aun cuando sus ojos estén más acostumbrados, y no exista para ellos ningún problema de ver, no sé, Araya desde la pantalla del teléfono, pues, o sea, y la puedan disfrutar, porque ellos se adaptaron su ojo a ese tipo de disfrute. Claro, y entonces, como los tiempos cambian, quizás los realizadores del futuro van a decir, sabes, para mí fue genial ver esa película en el mueble de mi casa, abrazado con mi mamá o con mi papá, viendo la balada de Buster Scruggs, por ejemplo. Y para mí es algo inolvidable ver mi primer western en la vida en un televisor, porque no es tanta la experiencia, sino haberla visto además con tu papá o con tu mamá abrazado, pues. Entonces, como te digo, es la cosa humana, y en ese proceso estamos. Yo creo que vamos a llegar al equilibrio, y eso va a dar para seguir conversando y para que más realizadores hagan de una o de otra forma, y para que innoven también en la mezcla, en el confluir de ambas maneras, ¿no? Yo creo que no tengo otra cosa más que decir. Y bueno, yo creo que nos pasamos. Yo o sea, me quedo con las palabras de Josie O'Rourke, que es la directora de la película Mary Queen of Scots. Ella estaba en esa mesa redonda, y ella decía, tenemos que entender que ella viene del teatro. Ella dice, yo vengo del teatro. El cine es un arte muy joven comparado con los otros artes. Y recuerdo que, o sea, en historia, pues, teatral,
te hablaban de cómo el teatro también vivió ese tema de que el teatro solamente puede existir en el anfiteatro, es el único espacio donde puede existir. Entonces ella decía, es una evolución que estamos viviendo, estamos en el medio de ella, hay que documentarla, hay que estar atento a lo que está pasando, hay que estar atento a estas nuevas formas de ver, a estas nuevas formas de acercarnos, y bueno, y a tratar de multiplicar los espacios en los cuales se pueda vivir la experiencia cinematográfica. Una duda para el público, ¿estas mesas redondas las realiza quién? Esta es la mesa redonda de The LA Times, es con Karin Kusama, Alfonso Cuarón, Spike Lee, Ryan Coogler y Josie O'Rourke. La recomiendo al 100%. ¿Y quién la publica? LA Times, la publicación es The LA Times. Okay. Sí, Los Angeles Times. Los Angeles Times, exacto. Para el público en español sí, que no igual la vamos a poner en las anotaciones nos pueden seguir pues ya cerrando. Sí, claro. En las redes sociales vamos a estar como al final pantalla, estamos en Twitter, vamos a tener nuestro blog también. Allí, bueno, van a poder acceder y vamos a poner todos estos enlaces de y el estas correo, referencias. Si nos quieren escribir. Exacto, que nos escriban al final de la pantalla @gmail.com. Bien, nos vemos en la próxima, ¿no? En la segunda. Creo que salió muy bien. Agradecido de que trabajemos por primera vez juntos. Sí. Bueno, agradecemos la atención de todos y bueno, esperamos que nos acompañen la próxima vez. Chao. Chao. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.